En esta oportunidad, accidentalmente, me toca presidir la Comisión de Salud, por petición del presidente que está con algunos inconvenientes esta mañana. Así es que damos inicio a esta sesión de hoy, martes 13 de agosto. Martes 13. No nos vamos a casar ni nos vamos a embarcar. Están los planes. Así que está todo bien. Así que, señor secretario, por favor, si pudiera dar la cuenta. Gracias, señor presidente. En materia de cuenta, ha llegado a Secretaría lo siguiente. Proyectos de ley, el primero, proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código Sanitario para permitir que las ceremonias fúnebres de los cuerpos de bomberos puedan efectuarse en un horario especial. Boletín 15.960-11. Enseguida, un proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica el decreto con fuerza de ley número 1 de 2006 del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley número 2007-63 de 1979 y de las leyes 18.933 y 18.469 para establecer la inscripción automática en el registro de prestadores en la modalidad de libre elección de FONASA en los casos que se indica. Boletín 17.028-11. Tenemos enseguida dos oficios. El primero de la ministra de Salud, doctora Jimena Aguilera, con el que da respuesta a un oficio de esta comisión en el que se le solicitaba apoyar la iniciativa Centro de Tratamiento Integral TROY Pediátrico. Enseguida un oficio del gobernador regional subrogante de los Lagos, señor Luciano Belmar, por el cual solicita incluir en el listado de la ley Ricarte Soto el medicamento Olipudasa alfa para el tratamiento de enfermedad de Niemann-Pick-B. Enseguida, comunicaciones. La primera del senador Karim Bianchi, con el cual solicita que se ponga en tabla los proyectos de ley que prohíben la venta de bebidas energéticas a menores de edad. Otra del gerente general de M Technologic S.p.A., señor Eduardo Moncada, a sugerencia del presidente del Senado, en el que solicita coordinar una comunicación con la Comisión de Salud para explicar su problema de hace 2 años en el COMPIN. Al parecer, el señor Moncada hizo una presentación al presidente del Senado y le dice que se comunique con la comisión aquí. Solicitudes de audiencia, por último, del gestor de incidencia del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, señor Andrés Leiva, para exponer sobre cómo abordar las listas de espera en Chile. La última, comunicación de audiencia, o solicitud de audiencia, perdón, de la Federación Nacional de Funcionarios SAMU Chile, para exponer acerca de la problemática que enfrenta el Servicio de Atención Médica de Urgencia Nacional y además sobre las condiciones en las que opera el SAMU en las distintas regiones del país. Eso en materia de cuenta. En la tabla, en el tercer punto, estaba invitado el Colegio Médico, quien envió una nota de excusas. Señalan que desgraciadamente no hubo tiempo de modificar su agenda para el día de hoy, por lo que no le resultaba imposible asistir a la sesión. Sin embargo, expresan el mayor interés en exponer ante la Comisión de Salud y manifestar opinión del Colegio Médico sobre el proyecto de ley integral de salud mental. Vale, gracias. Eso es todo en materia de cuenta, señor presidente. Pero esto estaría... Antes de pasar a varios. Un segundito al tiro, Alejandro, antes voy sobre la cuenta. El oficio 1807 del gobernador regional de los Lagos sugiero, por acuerdo a esta comisión, que se derive a la ministra de Salud, porque son materias propias del Ejecutivo, que respecto a la incorporación de algún tipo de medicamento a través de la ley Ricarte Soto. Son materias propias del Ejecutivo, así que recibimos esa documentación y la derivamos a la ministra de Salud. Respecto de las comunicaciones del senador Bianchi y de las solicitudes de audiencia, quedan para conversarlo con el presidente de la comisión para que termine el momento más oportuno, para que así se puedan ser recibidos en audiencia tanto la Federación Nacional de Funcionarios SAMU como el gestor de incidencia del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, lo mismo que el señor de MT Technologic
que se pueda comunicar también, que los asesores del presidente puedan conversar con él. Puntos varios, don Alejandro. Gracias, presidente. Señor presidente, solicito se oficie a la ministra de Salud, señora Jimena Aguilera, para que se incluya la modificación del decreto número 10 del Ministerio de Salud del año 2013, que aprueba reglamento de calderas, autoclaves y equipos que utilizan vapor de agua, con el objeto de darle mayor pertinencia a las exigencias que se hacen según el tamaño, potencia y riesgo de las calderas, que son distintos según el tipo de caldera, ya sea de vapor de agua, caldera de calefacción y caldera de fluidos térmicos. Porque acá tenemos un problema en la zona más helada en Chile. Lo que pasa es que este reglamento, que en el fondo lo tenemos en la región de Aysén, la región de Magallanes, este reglamento pone como exigencia, que yo creo que hubo una confusión, porque pone en igual nivel las calderas de vapor de agua y las calderas de agua caliente, que son las calderas que se utilizan en calefacción en las casas. Y resulta que te exigen para un jardín infantil o cualquier institución pública que tengan operadores de caldera. Y lo que ha hecho que ha encarecido, porque tienes que tener operador de caldera todas las 24 horas, y ha encarecido todo el sistema de utilizar las calderas convencionales, que son mucho más seguras, y resulta que por usar calentadores a gas no hay ninguna exigencia. Por lo tanto, muchos están sacando las calderas y poniendo calentadores, que es una irracionalidad tremenda, porque está mal hecha el decreto. Hay que modificarlo, ponerle un límite, que las calderas de sobre 100 kilowatts se le exija un operador, pero menos de 100 no. Entonces, este tema es súper importante, porque más encima un calefón que trabaja con 10 bar de la válvula, o un termo que es de 10 bar la válvula de seguridad, contra 3 bar que trabajan las calderas de agua caliente. Entonces hay un tema que es irracional, que se le exija a las calderas de agua caliente y no se le exija a un calefón. Entonces se está perjudicando el uso de las calderas en las zonas extremas de Chile, que son mucho más seguras que utilizar un calentador a gas o cualquier otro tipo de calefactor. Así que, por favor, quería que se pudiera enviar este oficio. Perfecto. ¿Se acuerda por la comisión enviar el oficio entonces? ¿Se acuerda? El señor Kusanovich le va a entregar a la Secretaría los antecedentes para la redacción del oficio. Yo también tengo un punto vario, aprovechando que está la subsecretaria de Salud Pública. La ley de vapeo, que fue aprobada unánimemente en el Congreso, entra en vigencia, se supone, con la dictación de un decreto que determina las características y tipo y tamaño de las letras de la advertencia, sin que necesariamente esté listo el reglamento, que tienen un plazo todavía vigente hasta enero del 2025. Pero en una sesión de esta comisión, la misma subsecretaria había comprometido que esto iba a estar ingresado a Contraloría en el mes de julio. Eso no ha ocurrido, entonces quisiéramos que se pudiera precisar, aprovechando que está aquí la subsecretaria, precisar cuándo va a ocurrir esto y si podemos enviar un oficio a la SECPRES y al Ministerio de Salud para que nos respondan formalmente respecto de cuándo se estima el ingreso de este decreto, para que pueda entrar de una vez por todas en vigencia esta ley del vapeo, con el decreto que define las características de las advertencias que deben tener estos cigarrillos electrónicos. Así es que, aprovechando que está aquí la subsecretaria, no sé si nos puede dar un poco más de antecedentes, subsecretaria. Buenos días, presidente. Un gusto saludarlo y por su intermedio a los integrantes de la comisión. Como comprometimos, el Ministerio de Salud ya emitió el reglamento, la propuesta de reglamento desde el Ministerio de Salud. Efectivamente, hoy día se encuentra en tramitación para su ingreso a Contraloría, que, como usted conoce, tiene pasos posteriores a los que una vez se emite desde el Ministerio de Salud. Así que con mucho gusto responderemos el detalle en qué trámite está ahora, respondiendo a su oficio, pero nosotros como Ministerio de Salud ya hemos cumplido con la promesa de en julio despachar nuestra propuesta de reglamento. Secretaría, ¿es propuesta de reglamento o es solo el decreto que define las características de la advertencia? Es un reglamento que lo que hace es el que modifica la advertencia sanitaria, tanto de todos los productos de tabaco, que en este momento se incluyen aquellos de sistemas electrónicos de administración con y sin nicotina, que es el reglamento, su entrada en vigencia, el que entonces hace entrar en vigencia la ley
independiente que los otros reglamentos, que también hay otros 3 que se asocian a la ley, independiente de si es que esos estén ya también completamente tramitados o no. Es ese el que da inicio a la ley. ¿Y esto ya está ingresado a Contraloría o salió del Ministerio de Salud para revisión de las Express? Salió del Ministerio de Salud para revisión de las Express. O sea, todavía no para entra a futuro Contraloría. envío a la Contraloría. Ya, Claro. pero entonces para que oficiemos a las Express respecto entonces de este reglamento, ¿se acuerda, señores senadores? Muchísimas gracias. Bien, tenemos entonces iniciar la orden del día. Si me acompañan la orden del día por ahí, aquí está. La orden del día o la tabla es que como punto número 1 tenemos iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que instituye el 15 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Concientización sobre la Vasculitis. Ese es el boletín 16468-24. Ese es el primer punto de nuestra tabla. Para eso tenemos invitada, no, ¿la ministra de Salud se excusó? Está entonces, pero está la subsecretaria. Entonces, participa la jefa del Departamento de Salud del Ministerio de Salud, la señora Javier Erazo, está presente por Zoom, me imagino, ¿no? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carolina Neira, soy la jefa del Departamento de No Transmisible, que junto a Tamara Doberti vemos esta problemática de salud. Perfecto. Entonces, don Juan Pablo. Gracias, presidente. Para dar inicio al proyecto, hacer unas breves consideraciones procesales. Este es un proyecto que nos viene de la Cámara de Diputados. Fue originado en moción de los honorables diputados señores Patricio Rosas, Félix Bugueño, Félix González y Benjamín Moreno, de las honorables diputadas señoras Marta Bravo, Lorena Fríes, Ana María Gasmuri, Claudia Mix, Jimena Osandón y Camila Rojas. El proyecto actualmente se encuentra sin urgencia e ingresó a su tramitación en el Senado el 30 de mayo del presente año. Según los autores de la moción, la idea central precisamente se orienta a instituir en el calendario nacional el 15 de mayo de cada año como el día para concientizar sobre la existencia de la vasculitis con finalidad de visibilizarla, resaltar su importancia, contar con un diagnóstico precoz y con un tratamiento oportuno. La estructura del proyecto consta de un artículo único. Como ya señalé, se encuentra en segundo trámite constitucional y para un primer informe. La Sala del Senado dispuso que la iniciativa sea conocida por nuestra Comisión de Salud y por tratarse de una iniciativa de artículo único, la Comisión podrá conocer de ella tanto en general cuanto en particular. Eso es, señor presidente, lo que puedo señalar en esta materia. Bien, entonces, señora subsecretaria, ¿usted nos va a introducir sobre el tema o damos paso de inmediato a los profesionales? Sugiero por su intermedio, sugiero, presidente, que le demos la palabra a los técnicos del Ministerio de Salud y después yo podré pronunciarme al respecto. Perfecto, subsecretaria. Entonces tiene la palabra los invitados del Ministerio de Salud relacionados con el primer proyecto en tabla que tiene que ver con la concientización sobre la vasculitis. Adelante, por favor. Muchas gracias por el pase. Bueno, nosotros como Subsecretaría de Salud Pública y Ministerio de Salud estamos de acuerdo con el poder dar la visibilización a través de el día de la vasculitis primarias en general. Sí recalcar que a disposición de la atención primaria en salud tenemos exámenes que pueden derivar a un diagnóstico precoz de la vasculitis. Pese a que no tiene cobertura aún, las personas con vasculitis son atendidas en nuestra red asistencial. Sí que me parece muy buena idea tener este día para la visibilización y poder concientizar. Sí, así nos va a permitir avanzar en lo que es la capacitación en relación al personal de atención primaria, que es la primera ventana a donde estos pacientes llegan. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Señora subsecretaria. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo respaldo lo que ha transmitido Carolina Neira. Nosotros como Ministerio de Salud apoyamos esta moción, este proyecto de ley, dado que buscar lo que para nosotros como Ministerio de Salud es de suma importancia, que eso es para las distintas condiciones de salud, aumentar la concientización en la ciudadanía, porque en la medida en que las personas están más conscientes de los distintos riesgos que enfrentan a la salud, eso también facilita que entonces exista una posterior
consulta para un diagnóstico precoz y por ende un tratamiento oportuno, y como muy bien señala Carolina Neira del Departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, esto es un examen que está disponible en la atención primaria de salud y por ende aquella concientización ciudadana sería de utilidad para nosotros. Así que estamos a favor de este proyecto, presidente. Bien, señores senadores, ¿alguna intervención al respecto? Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria Albagli y a cada uno de los invitados a esta Comisión de Salud el día de hoy. A ver, este proyecto de ley habla de una enfermedad que si bien tiene baja prevalencia, también tiene un difícil diagnóstico. Entonces, creo que por eso es importante visibilizarlo y es el objetivo de instituir el 15 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Concientización sobre la vasculitis. Además, estamos hablando de una enfermedad que no está cubierta ni por el GES ni por la ley Ricarte-Soto. Entonces, eso dificulta aún más un tratamiento adecuado. Y de acuerdo a lo que se señala en la moción, efectivamente lo que se quiere hacer es visibilizar la enfermedad, educar a la población sobre la vasculitis y sus manifestaciones, y en especial fomentar la detección temprana y un tratamiento oportuno, que es lo que se busca en general con cada una de las problemáticas de salud. Y sobre todo en mi caso creo que promover la inclusión de la vasculitis en los sistemas de cobertura de salud como GES y la ley Ricarte-Soto. Por eso desde esa perspectiva creo que es un proyecto importante y que deberíamos apoyar. Muchas gracias. Senador Castro tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria de Salud Pública y simplemente en el respaldo a este Día Nacional de la Concientización sobre la Vasculitis, es inevitable decir que hay una deuda pendiente para que, como se ha pedido formalmente por el Comité de Expertos de la ley Ricarte-Soto, sea incorporada esta enfermedad en su canasta de medicamentos. Porque si no es un ejercicio retórico. En la medida que no haya garantía de acceso a los productos que van a cubrir la vasculitis, que es lo que importa porque hay gente que muere de esto. Es una enfermedad autoinmune grave, sobre todo en mujeres. Entonces, marco este punto porque creo que no puede dejar de decirse frente a un momento en que, con mayor razón, la Ricarte-Soto está en deuda con el país. Okay, muchas gracias, senador. ¿Les parece, señores senadores, señora senadora, que dado que este es un proyecto de artículo único, porque en general no tenemos reparo, el Ejecutivo está de acuerdo, procedamos a aprobarlo en particular y en general, a pesar de que no estamos convocados para votar? No creo que haya inconveniente por parte de la Secretaría para ello. Y procedamos a votar entonces, ¿les parece de manera unánime? Para aprobarlo y lo despachamos a sala. ¿Les parece? Bien, se aprueba entonces. Muchísimas gracias a los representantes técnicos del Ministerio de Salud por su intervención. Pasamos entonces al segundo punto de la tabla, que es iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que declara el 4 de julio de cada año como el Día por la Defensa de la Salud Digna. El boletín es el 14459-24. Le pediría a la Secretaría, tenemos invitado para esto si no me equivoco, y le pediría a la Secretaría antes de ello poder hacer una relación del estado de tramitación del proyecto. Señor Secretario. Gracias, presidente. Este proyecto también se encuentra en segundo trámite constitucional y procura declarar el día 4 de julio de cada año como el Día por la Defensa de la Salud Digna. Autores de esta moción de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, son las señoras Carol Cariola, Carolina Marzán, Andrea Parra, y de los honorables diputados señores Jorge Brito, Gabriel Boric, Andrés Celis, Miguel Crispi, Diego Ibáñez y Daniel Verdesi. Es un proyecto que actualmente se encuentra sin urgencia. El proyecto inició su tramitación en el Senado el 24 de agosto de 2021. Según los autores de la moción, la idea central del proyecto consiste en fijar en el calendario nacional el día 4 de julio de cada año como el Día por la Defensa de la Salud Digna en conmemoración de la pequeña Amelia Rayén Salazar Jorquera y de todas aquellas personas que han fallecido por una falta de acceso oportuno a atención de salud. Este proyecto también, como el anterior, consta de un artículo único. Se encuentra en nuestra comisión para su estudio en un primer informe y, igual que el anterior, por tratarse de iniciativa de artículo único, la comisión podrá conocer de ella tanto en general como en particular. Me había sido anunciado que iban a asistir los padres de la joven fallecida Amelia,
pero hasta este momento no ha llegado. Iban a estar presencialmente, me habían dicho. No. Sí, no vino. Lo incorporamos nuevamente. Gracias. Bien, entonces, dado que no tenemos presencia todavía ni de los mocionantes ni de las personas de la sociedad civil que estaban convocadas a esta sesión, o que todavía no llegan, vamos a proceder entonces con el tercer punto de la tabla, que tiene que ver con el proyecto de ley en primer trámite constitucional que establece la Ley Integral de Salud Mental y modifica los cuerpos legales que indica. Este es el boletín 17.003-11. Para eso han sido invitados la presidenta de la Sociedad Chilena de Salud Mental, la señora Paola González, que entiendo que está, si hace una seña, ¿está la señora Paola González? Sí, perfecto. Acompañada por la vicepresidenta, la señora Caterín Llanos, también, ahí la vemos. El director, señor Carlos Schiola, ¿está también presente? Sí, ahí lo vemos también. Y el señor Héctor Duque, también entiendo que está presente. También está el representante de la Sociedad de Neurología y Psiquiatría y Neurocirugía, el doctor Carlos Ibáñez. Ahí está presente también. Y la presidenta del Colegio Médico, ellos se excusaron, los vamos a convocar en una próxima sesión. Vamos entonces a iniciar estas exposiciones con la presentación o la exposición o la locución de la señora presidenta de la Sociedad Chilena de Salud Mental, o quien ella determine. Señora Paola González tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Se ve la presentación? Perdón, ¿se ve la presentación? Sí, se ve. Sí se ve. Ya, perfecto. Se ve sin problemas. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quisiera expresar nuestro agradecimiento por la oportunidad de participar en esta importante discusión en representación de la Sociedad Chilena de Salud Mental. Valoramos profundamente el compromiso del gobierno con la salud mental de nuestros ciudadanos y celebramos esta iniciativa de abordar un tema tan crucial y urgente. Nosotros como sociedad somos una sociedad intersectorializada, por lo tanto también nos interesa mucho todo lo que tenga que ver con la integralidad. Entonces, bueno, parto un poco respecto a la Ley Integral de Salud Mental, algunas observaciones preliminares. ¿Qué es lo interesante? Primero, nuevos objetivos normativos, promover y proteger la salud mental y bienestar de todas las personas durante el desarrollo de su vida, distinto a Ley 21.331, más específica, que reconoce y regula los derechos de las personas con enfermedades o trastornos mentales o discapacidad psíquica o intelectual, cooperación, coordinación, igualdad de derecho y equidad de género, participación y diálogo social y trato paritario como principios interpretativos de la ley, anticipa acciones del Estado para promoción y protección de la salud mental. Habla de derechos de atención preferente de las corporaciones de asistencia judicial a personas con discapacidad psíquica o intelectual, regula residencias sociosanitarias, crea comité interministerial de salud mental, se anticipan atributos y características de los servicios asistenciales de salud mental con la rectoría de MinSal, se reconoce que el consumo perjudicial o dependencia de alcohol y otras drogas es una enfermedad o trastorno mental, elimina la curaduría de directores de establecimientos psiquiátricos, sistematiza normas de hospitalización psiquiátrica voluntarias e involuntarias, sanitarias y judicial, desaparece la internación administrativa, ordena un plan de desinstitucionalización, regulación del procedimiento de cierre o transformación de establecimientos psiquiátricos asilares o de atención segregada en salud mental. Amplían facultades de fiscalización de la Superintendencia de Salud sobre la Ley 21.331, prohíbe expresamente las terapias de reconversión sexual, suprime artículos de la Ley número 20.584, que limita el consentimiento informado de personas con enfermedades mentales, modifica la Comisión Nacional y las Comisiones Regionales de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales. Algunas observaciones preliminares.
conversada, ¿cierto?, en nuestra sociedad. El cuidado sociosanitario no se limita a las residencias de uso temporal o permanente por personas con necesidades complejas de salud mental. Incluye además la habilitación y la rehabilitación en el mundo real, la provisión de trabajo y empleo como salutógeno, un trabajo institucional, un trabajo transicional, un trabajo protegido, trabajo apoyado en empresas por cuota, trabajo independiente, como cualquier trabajador, empresas sociales y cooperativas o propietarios. Respecto al sistema, ¿cierto?, de normas de hospitalización psiquiátricas voluntarias e involuntarias, persiste la revisión de la legislación por un tribunal de familia. El estándar internacional más alto son los tribunales de salud mental, especializados como los trabajos o tributarios, existentes en el Reino Unido e Israel, son presenciales, adversariales y de única instancia. Respecto a la ordenanza de un plan de desinstitucionalización, la mera deshospitalización o no es desinstitucionalización, según lo que pensamos, ¿cierto?, en la sociedad. La desinstitucionalización tiene que ver más bien con cuidado sociosanitario, con rehabilitación, habilitación, trabajo, inclusión social, cuidado residencial y participación social. A esto es lo que nosotros le llamamos inclusión social. Respecto a la ampliación de facultades de fiscalización de la Superintendencia de la Salud sobre la Ley 21.331, no solo debe ser respecto a la Ley 21.331, debiera extenderse, la fiscalización presencial a los procesos de revisión de reposo laboral de causa psiquiátrica o mental por parte de aseguradores, prescrito como un acto médico, revisado en un acto de médico, sin presencia del paciente, observando documentos físicos o digitales, sin paridad o experticia. Respecto a la modificación de la Comisión Nacional y las Comisiones Regionales de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales, comisiones asesoras de salud mental, miembros profesionales pagados por reunión no funcionarios, sin inclusión de usuarios y familiares, que es la sociedad civil, y mismo domicilio incumbente en MinSal y Seremi. Debería crearse, según nuestra propuesta, una agencia de calidad, seguridad y centralidad del paciente, estatal, autónoma y financiada, focalizada en la protección de derechos, especializada en salud mental como en el Reino Unido. ¿Cuál es la propuesta general? Que el Parlamento se conforme como un coproponente de la Ley Integral de Salud Mental, un proceso convencional de incumbentes, usuarios, pacientes, colegios, empleadores, educadores, sociedades científicas, universidades, colegios profesionales, planificadores, gestores, administradores, economistas, juristas, etc. La indicación de consenso nacional, más bien como una lógica de Estado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. No sé, prefiero damos la vuelta completa mejor. Muchas gracias a la señora Paola González, en representación de la Sociedad Chilena de Salud Mental. Vamos a dar paso entonces a representante de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, el doctor Carlos Ibáñez. Posteriormente a las intervenciones vamos a abrir una ronda de preguntas por parte de los señores senadoras y la señora senadora. Así que por favor, si el doctor Carlos Ibáñez podría iniciar su exposición. Muchas gracias, señor presidente. A través suyo saludo a los senadores de la comisión y a la subsecretaria de salud. Voy a compartir pantalla. Y si me confirman que se logra ver bien. Sí, si la puede poner en modo presentación. Ahí sí, está perfecto. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de presentar en la Comisión de Salud en este tema tan relevante y también tan esperado, ¿eh? por los pacientes y por los profesionales que trabajamos en salud mental.
Quisiera partir con una noticia que no tiene que ver con salud mental, pero que nos llama, creo yo, poderosamente la atención a propósito del estigma. Como ven ustedes acá, hay una noticia de mayo de este año respecto a la tasa de ocupación de las camas críticas en hospitales, ¿ya? Y con mucha razón nos alarmamos y la población se alarma respecto a que está llegando al 94% de la capacidad nuestro sistema de salud para dar atención a personas que requerirían una hospitalización crítica, ¿ya? Ahora, cuando pensamos en estos números, la verdad es que contrastan muy groseramente con los números que tenemos en salud mental, ¿ya? Cuando vemos en esta diapositiva que de las 1.500 camas que se requieren en adultos, tenemos solo 1.000, estamos hablando de que estamos funcionando con un déficit estructural de por lo menos 500 camas. O sea, en vez de que estamos a punto de llegar al 94% de ocupación, estamos con un déficit de más del 50%, siendo optimista, ¿ya? Si pensamos en las residencias y hogares protegidos, cubrimos solo el 9% de la necesidad. Estos son datos del MinSal, siempre a propósito de este mismo proyecto de ley. Entonces significa que tenemos alrededor de un 1.000% de déficit, ¿ah? Entonces, esta es la situación que estamos viviendo y también con los hospitales de día y con varios dispositivos de salud, ¿ah? En ese sentido, simplemente mostrar este estudio que muestra la tasa de camas, que significarían una tasa óptima, una tasa mínima, una escasez moderada y una escasez severa de tasa de camas psiquiátricas a nivel de un país, y habla de camas en función de 10.000 habitantes, de 100.000 habitantes, perdón, ¿eh? En Chile estamos en alrededor de 5 camas cada 100.000 habitantes. En la región metropolitana alrededor de 9. Y ustedes ven acá que estos expertos a nivel mundial, ¿cierto? Tanto de América como de África, Asia y Europa, rankean el número de escasez severa en torno a un poquito menos de 20, ¿ya? Entonces, nuestro estándar en este momento está evidentemente bajo en relación a estas recomendaciones. Uno puede discutir mucho más respecto a cuál es el modelo de salud que está detrás de esto, ¿cierto? Pero definitivamente tenemos una falta brutal de camas. Este gráfico lo que muestra es una relación muy interesante entre el cierre de camas psiquiátricas y el aumento de la población penal, ¿ya? Esta es la hipótesis de Penrose, ¿ah? Que es un psiquiatra, Lionel Penrose, inglés, que en los años 30, 39, publicó esta relación que veía en Inglaterra, ¿ah? De que mientras se cerraban camas psiquiátricas aumentaba la población penal, y esto se ha ido estudiando en el tiempo. En Inglaterra, ¿ah? Recientemente encontraron que cada 100 camas psiquiátricas cerradas aumenta la población penal en 36 reos, ¿sí? Y lo que ven ustedes acá son el porcentaje, ¿cierto? La tasa de camas en países de la OCDE, ¿cierto? Ustedes ven que está alrededor de 100 camas por 100.000 habitantes, un poquito menos, pero de ahí se maneja. En las camas que están en Latinoamérica, ¿cierto? Que están alrededor de 10, digamos acá. Y lo más complicado es cómo aumentan en el tiempo la población penal en Latinoamérica. Este estudio incluye a Chile y tenemos curvas específicas de Chile, y esto nos llama evidentemente poderosamente la atención y nos alerta respecto a que el cierre de camas psiquiátricas no necesariamente es algo positivo, ¿no? Aquí tenemos un estudio del hospital psiquiátrico, en donde ustedes ven que del total de pacientes que requieren hospitalización psiquiátrica porque está en riesgo su vida o la de terceros, alrededor del 30 o 40% no se pueden hospitalizar porque no hay camas. Eso significa que se rechazan estas hospitalizaciones por falta de camas. Y aquí hay una noticia de enero de este año en donde una persona que tenía una psicosis, ¿cierto? Y que estaba imputado, no logró encontrar un cupo, y en la cárcel en Santiago 1 murió producto de una golpiza. Entonces, esta falta de camas está causando muertes. Esto
no conocemos qué significa a nivel de intentos suicidas que no terminan con la supervisión suficiente, y en ese sentido no sería solo este asunto de la cárcel el problema, sino también otras consecuencias de salud muy importantes. Entonces, ¿qué foco nos interesa colocar sobre la mesa a propósito de los derechos humanos en la atención de salud mental? Es especialmente el derecho a la salud como derecho humano. Ustedes ven acá el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en donde explícitamente plantean el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, ¿ya? Esto, en algunos casos, para ciertas personas con enfermedades psiquiátricas muy severas, puede significar tener el derecho a acceder a una hospitalización y a tratamientos biológicos no voluntarios o involuntarios. En casos muy severos, las personas requieren de fármacos, por ejemplo, o incluso de terapia electroconvulsiva, y es muy importante que ese derecho no sea de alguna manera pasado a llevar por tratar de resguardar con buena intención derechos como la autonomía, que evidentemente es muy importante, pero no es el único. Entonces, siendo un poquito más preciso, el derecho a la salud tiene estos 4 elementos, ¿ya? Tienen que estar disponibles los tratamientos, tienen que ser accesibles, tienen que ser aceptables, y en este aspecto de la aceptabilidad están resguardados gran parte llamémosle así, las amenazas de el otro tipo de atropello a los derechos humanos cometidos en escenarios de atención clínica, que evidentemente que no corresponden, y hay que sancionarlos como corresponde frente a ese tipo de conducta, pero no debiese estar exclusivamente los derechos humanos enfocados a resguardar a las personas de malos tratos, sino también de resguardar sus derechos de atención a la salud. Y por supuesto, la calidad de la atención. Son, como entendemos, los derechos humanos más ampliamente que como se aborda hasta ahora, creemos. Este es un recurso de protección que interpuso el Instituto Nacional de Derechos Humanos por una violación a los derechos de unas pacientes en Temuco, ¿ya? Lo interesante es que hizo una evaluación de la hospitalización del hospital, ¿ah? Y lo que detectó fue varios puntos críticos que, leo, derivan en vulneraciones del derecho a la integridad física y psíquica. Se trata principalmente de falta de personal suficiente y capacitado para proporcionar una adecuada atención, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que muestra aquí el INDH? Es que en gran parte se cometen estos atropellos a los derechos humanos. Concretamente acá estaban ocupando más de lo que corresponde la contención física, y eso evidentemente que está mal hecho técnicamente, pero se generan en gran parte por los déficits que los equipos viven el día a día sin recursos suficientes. Entonces, para precisar concretamente aspectos de la ley, vemos como fortalezas y debilidades que, bueno, en primer lugar, incorpora gran parte de las temáticas que recomiendan las organizaciones internacionales, por esta idea de salud mental en todas las políticas, esta visión más integral de la salud mental, la inclusión social, la promoción de la vida independiente, etc. Reúne en un cuerpo legal varios aspectos legislativos relevantes para la salud mental, indica que la Superintendencia de Salud fiscalizará el cumplimiento de la Ley 21.331, ahí muy de acuerdo con lo que planteaban los colegas de la Sociedad Chilena de Salud Mental. Promueve un trabajo interministerial con foco en salud mental. Ahora queda bastante pendiente, creo yo, la gobernanza y el rol de la sociedad civil en esta nueva institucionalidad, ¿ya? La verdad es que no se puede saber mucho cómo va a funcionar, y de eso depende mucho qué tan eficiente y qué tan útil puede ser este trabajo interministerial. Debilidades que consideramos habría que abordar en el proyecto, en primer lugar, es que dilate necesariamente una serie de medidas urgentes que dependen del Ejecutivo, ¿ya? Financiamiento para partir, ¿cierto?, la discusión, el estudio y propuestas para hacer mesas de cama psiquiátrica. La verdad es que eso
podría hacerse sin la necesidad de la ley, un estudio epidemiológico de salud mental también, evidentemente que la evaluación de los planes de salud mental y su adecuación también son todas funciones del Ejecutivo y uno esperaría resultados, por supuesto, antes siquiera de que se promulgue esta ley. Restringe la preocupación por derechos humanos a evitar abusos por parte de los equipos de salud sin entregar recursos para resolver la crisis sanitaria actual y no considerando este aspecto del derecho a la salud como derecho humano. Suprime el uso de medidas terapéuticas, abro comillas, invasivas, esenciales para el cuidado de pacientes gravemente enfermos. ¿Ya? Aquí, como yo les comentaba, el uso de fármacos intramusculares, el uso de ciertos tratamientos biológicos es muy necesario para pacientes en situación crítica y la verdad es que, como está escrito en algunos artículos, como el que ejemplifico en este punto, es muy riesgoso que se restrinja este uso. No resguarda la seguridad de la población de pacientes frente a personas cuya internación haya sido decretada por un tribunal con competencia en lo penal. Ahí es poco específico, pero en ciertos casos pacientes que en realidad no son pacientes, sino que son personas que cometen delitos, intentan simular una enfermedad mental y se van a pabellones de pacientes con enfermedades psiquiátricas generales, y eso significa muchas veces abuso, poner en peligro a las personas que están en tratamiento en una situación muy vulnerable y es bastante riesgoso si esto no se realiza de buena manera. Para terminar, entonces, contar con una ley integral de salud mental es un anhelo de profesionales y pacientes, aunque este proceso no debiese dilatar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno en esta temática, concretamente el aumento del presupuesto al 5% de salud para dedicarlo a salud mental y cerrar estas brechas que ya están detectadas en el Plan Nacional de Salud Mental vigente, ¿ya? 2017-2025. El Estado de Chile es el responsable de la mayor vulneración de derechos humanos de pacientes con trastornos de salud mental al no entregar los tratamientos necesarios, incluidas hospitalizaciones psiquiátricas y hogares protegidos a quienes lo requieren. Los atropellos a los derechos humanos cometidos por funcionarios de la salud deben ser prevenidos y sancionados, sin embargo, no debiese ser el foco exclusivo del proyecto. El cierre de los hospitales y camas psiquiátricas sin el adecuado reforzamiento del sistema de tratamiento está relacionado con el aumento de la población penal y en situación de calle. Y para terminar, es muy positivo que la discusión respecto de la crisis de salud mental se instale en el Senado y como psiquiatras estamos especialmente interesados en colaborar de políticas de Estado que aporten a la mejora de salud mental de nuestra población. Así que muchas gracias por su atención, quedamos disponibles para seguir colaborando. Muchísimas gracias, don Carlos. Aprovecho de dar la bienvenida al diputado Jorge Brito, que es el mocionante del proyecto del Día de la Salud Digna, que vamos, diputado, a terminar con esta parte de la sesión de hoy y antes que se nos pase la hora, vamos a darle el espacio para que podamos retomar el proyecto de ley que está en el segundo punto de la tabla que tiene que ver con el Día de la Salud Digna. Está en representación o participa en representación de la ministra de Salud, la señora Javiera Erazo. No sé si trae alguna presentación o va a exponer algo respecto a lo que... No. Ya, ¿le damos el paso entonces a Javiera o a usted, subsecretaria? Sí, perdón, buenos días. Sí, No, sí. Es que no iba a estar Javier Erazo, mandaron que iba a estar yo, Tamara Doberti, del Departamento de Curso de Vida. no, señor presidente. Salud digna, A ver. ¿no? Presidente, ¿me permite? Sí, a ver, parece que se nos están confundiendo. Sí, Estamos en el segundo proyecto, estamos en el tercer punto de la tabla, Así que es. tiene que ver con salud mental. La señora Duberti Perdón. tiene que ver fundamentalmente con el segundo proyecto de la tabla, que no pudimos verlo porque faltaba el diputado mocionante, que ya está aquí con nosotros y lo vamos a ver posterior a esto. Entonces ahora estamos en el tercer punto de la tabla. Señora subsecretaria, usted nos va a ordenar la palabra del Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Yo me voy a referir a algunas de las cosas que han presentado los exponentes hoy y luego, con su permiso, me gustaría darle la palabra a Javier Erazo. Ella es la jefa del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud. Así, con el permiso de esta comisión, ella tiene la disponibilidad de estar presente aquí durante toda la tramitación del proyecto de ley, más que con el objetivo de venir a hacer presentaciones específicas, de estar disponible para resolver preguntas y aclarar cosas sobre el proyecto de ley durante toda la tramitación. Yo voy a referirme, como dije muy brevemente, a algunos de los puntos que se han mencionado acá.
Con respecto a la disponibilidad de camas de hospitalización psiquiátrica del sector público, nosotros estamos muy conscientes de la brecha que existe en esta materia. De hecho, los datos que exponen son datos que nosotros mismos hicimos públicos en la presentación de la semana pasada, cuando presentamos este proyecto de ley junto con la ministra de Salud y el subsecretario de Redes Asistenciales. Y en ese sentido quiero recordar también algo que presentó la ministra en esa instancia, es que en conocimiento de esta brecha que existe de camas para hospitalización por materia de salud mental, durante este gobierno ya ha habido un aumento de 71 camas en total. De estas, 37 nuevas son para población adulta y 34 para población infanto-adolescente. Y contemplando todos los proyectos de inversión que hay en cartera para todo el resto del gobierno, al año 2026 se espera llegar a un aumento total de 359 camas. Eso para poder dar respuesta a que estamos conscientes, concordamos con la importancia de avanzar en esta brecha y tomando medidas concretas desde el Ejecutivo para poder resolver este problema, porque también, como lo conversamos en ese día, señor presidente, el objetivo del proyecto de ley no es cerrar brechas de un sistema que ya existe. Ese no es el objeto del proyecto de ley. Hay ciertos mecanismos e instrumentos del proyecto de ley que pueden facilitar eso, y es por eso que hemos incluido en el proyecto de ley, por un lado, un principio, el principio que se refiere al principio de trato paritario, que lo que quiere expresar ese principio es que se mida y se le otorguen recursos a aquellas dificultades y problemas de salud mental con criterios homologables y equiparables a aquellos de salud física, para que de aquí en el futuro a largo plazo el desarrollo del sector priorice de igual manera, como digo, la salud física y la salud mental, que tampoco son dos, digamos, esferas divisibles de la salud, sino que están absolutamente integradas de diferentes formas. Y además, para poder avanzar en el presupuesto, la distribución del gasto en salud mental, del total del gasto en salud, primero tenemos que avanzar en algo que no está del todo bien resuelto, que es poder monitorear con precisión cuánto del gasto se destina a salud mental, porque eso hoy día nosotros barajamos estimaciones, pero nadie puede responder con precisión exactamente cuánto del presupuesto del sector salud se va específicamente a salud mental y cuánto del presupuesto del Ejecutivo en total también desde el intersector va hacia salud mental. Y es por eso que uno de los articulados de la ley lo que establece es el deber del Ministerio de Salud de establecer cuál es este mecanismo de monitoreo del gasto en salud mental para poder, con esos dos mecanismos que están incluidos en la ley, el principio del trato paritario y el instrumento específico del monitoreo del gasto, avanzar hacia progresivamente y fortaleciendo y disminuyendo las brechas que todos conocemos del sector. Además, como digo, de lo que está trabajando el Ejecutivo en cerrar brechas en muchos aspectos, uno de ellos las camas hospitalarias, como aquí yo lo mencionaba. Y por último, solo quiero brevemente referirme a aquello con respecto a la participación social. Esto también es un principio. De hecho, en el proyecto de ley, en su artículo 3º, donde detalla cuáles son los principios de este cuerpo de ley, se incluye de manera explícita el principio de participación y diálogo social como uno de los elementos importantes para construir y diseñar toda política pública en materia de salud mental, y se mantendrá en vigencia nuestro actual Consejo Asesor de Salud Mental, que lo que hace es tener representantes de la sociedad civil, expertos por experiencia y expertos por formación, con quienes sesionamos de manera constante desde hace ya, si no me equivoco, comenzamos hace 1 o 2 años con este Consejo Asesor, y 1 año y medio, y seguirá en funcionamiento, y esa es la manera en que formalmente acogemos la participación social, esa en una de las instancias, porque además tenemos todas las otras instancias de funcionamiento habitual del sector salud, como los consejos de desarrollo local y otras instancias de participación ciudadana. Con eso, por su intermedio, sugiero que le demos la palabra a Javiera Erazo. Muchas gracias. Señora Javiera, tiene la palabra. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Quería saludar a los participantes, no me veo en cámara, pero son todos conocidos. Quería abordar algunos de los puntos que se mencionaron sobre las camas. En efecto, la brecha, como señalaba la subsecretaria, es conocida. Sin embargo, quisiera poner el acento en que justamente también el proyecto de ley lo que intenta resguardar es un desarrollo equilibrado de servicio que permita un gasto, por ejemplo, costo efectivo y costo eficiente de lo que gastamos en salud mental en el país, y eso implica también el desarrollo de servicios que no incluyen solo la hospitalización, sino que una modalidades de cuidado
en una gran diversidad de servicios, ¿no? Y eso es lo que también el proyecto de ley intenta resguardar, la estructura del desarrollo de esos servicios, evitando que no haya segregación. Hay algunos de los datos que están presentados, que es de una investigación recientemente publicada, que justamente uno de los problemas que tienen los servicios segregados es que no logran resolver cuando tienen una sobredemanda, ¿no? A propósito del hospital psiquiátrico, justamente hoy día 60% aprox de las hospitalizaciones psiquiátricas que se hacen en Chile se hacen en camas indiferenciadas, ¿no? Y esa es también una fortaleza del sistema, ¿no? Que la existencia de camas indiferenciadas permite que acoger atención y cuidado de estos problemas de salud, ¿no? Y justamente lo que busca el proyecto de ley es resguardar de la mejor manera posible las brechas existentes con un sentido realista. Como señalaba la subsecretaria, tenemos una agenda bastante ambiciosa en términos de crecimiento de servicios, pero hay topes estructurales incluso del sistema para aquello. Por ejemplo, la disponibilidad de especialistas en el país, que también está creciendo, pero los servicios crecen también en la medida en que hay especialistas disponibles. Sobre los tratamientos involuntarios, sí quería señalar una precisión sobre lo que se dijo de tratamientos irreversibles, porque en efecto no es que desaparece la regulación, sino que lo que sucede hoy es que la 20.584 tiene una disarmonía con la 21.331, ¿no? Y que dicen sobre este punto dos cosas un poco diferentes, entonces es privilegiar que se mantenga la regulación de la 21.331, pero siempre pensando en cirugías electivas, ¿no? Que no están pensadas para el resguardo de la vida o el riesgo real o inminente, ¿no? O sea, el artículo 15 de la 20.584 sigue estando vigente y si es necesaria una acción clínica para resguardar la vida o evitar la alteración funcional grave, el clínico sigue teniendo las atribuciones para hacerlo, ¿no? O sea, lo que busca evitar sobre tratamientos irreversibles es, por ejemplo, evitar esterilizaciones forzadas, ¿no? Y otro tipo de aplicación de, sobre todo, prácticas quirúrgicas irreversibles, que se entiende que en el momento en que la persona tiene su capacidad de tomar decisiones limitadas, ese no es el momento de tomar decisiones sobre ese tipo de prestaciones. Eso me parecía lo más importante sobre los recursos. Un poco el proyecto de ley lo que busca impactar no es solo en decir vamos a gastar más, sino que en resguardar que la estructura de ese gasto sea la que técnicamente es la que hoy día está recomendada internacionalmente. Ese también es el objeto de la ley. Y sobre el último punto de críticas al proyecto de ley, en efecto el proyecto de ley tiene un articulado específico que va a promover el desarrollo de servicios segregados solo para una población, que es la población que está en conflicto con la justicia. Y eso justamente busca salvaguardar la seguridad de las personas en servicios generales, ¿no? Trabajar en esa orientación. Y también los articulados que permiten clarificar las acciones de hospitalización en contextos de procesos judiciales, ya sean civiles o penales, también está orientado a optimizar el uso del recurso clínico, que es un recurso, como hemos visto, escaso y muy especializado, como los recursos de hospitalización, para que quienes ocupen esos servicios sean quienes realmente lo necesitan y no se utilice con otros fines, ¿no? Entonces sí creemos que el proyecto de ley va a impactar en ese sentido. Y el último punto, sobre la crítica respecto de la autonomía de un organismo independiente de seguridad y calidad, creemos que la Superintendencia de Salud es ese organismo, ¿no? Que resguarda. Sobre tribunales especializados también, eso es algo que se ha discutido largamente y entendiendo que esa es la experiencia que hay en países con mayor nivel de desarrollo, también tenemos que ser serios en respecto de la capacidad de implementación de una medida de esa naturaleza, ¿no? Y por lo pronto,
la decisión de mantener la atribución de tribunales de familia fue atendiendo a la realidad país y la capacidad real de generar tribunales alternativos. Muchas gracias, señora Javiera. Señor senador, señora senadora. Senador Castro tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a la señorita Javiera Erazo y a la subsecretaria nuevamente. Yo quisiera puntualizar algunos aspectos para poner el contexto general de la conversación. La ley 21331, o Ley de Derechos a la Salud y la Protección de los Pacientes y las Personas en materia de salud mental en Chile, tiene 3 años de vigencia. Soy entre 10 coautor de ese proyecto de ley. Todos diputados, en la época. Usted también era diputado, la apoyamos con mucha fuerza. Entonces, lo primero que yo quisiera entender de parte de la autoridad es cuál es la evaluación que está haciendo del cumplimiento de esta ley. ¿Se está respetando cada uno de los artículos que estamos revisando aquí? Me refiero al reconocimiento y protección de los derechos. ¿Se están respetando los derechos y la protección de las personas? ¿Se están respetando los comités de ética? ¿Se están respetando los principios al ejercicio del libre consentimiento informado antes de recibir terapia por parte de las personas? ¿La atención interdisciplinaria ocurre? ¿El diagnóstico del estado de salud mental se hace conforme a lo que dice la técnica clínica? ¿Las consecuencias en cuanto a materias de discriminación y violencia en sectores vulnerables se están respetando? Respecto de la discapacidad psíquica o intelectual, ¿qué está pasando en los servicios de salud respecto de esto? ¿Se está respetando el sujeto de derecho que está consagrado en esa ley a las personas? Y sobre la prescripción de psicofármacos en materia de salud mental con fines terapéuticos, ¿cómo está ocurriendo eso y cómo está ocurriendo la automedicación? En fin, lo primero que yo pido es primero entender qué evaluación tiene el Ejecutivo de la ley vigente, porque lo que no puede ser esta ley es una continuación de una ley que es para garantizar ciertos derechos. Es una declaración respecto de ciertos derechos. Esta es una ley de salud mental integral que se aplica ahora, y así lo dice el mensaje, a una realidad concreta del país. Entonces, evaluación. Nosotros ya pedimos la sesión pasada, presidente, las brechas en listas de espera de salud mental y las brechas en psiquiatría por regiones en los servicios de salud para tener un escenario claro. Lo segundo es que cuando se habla de desinstitucionalizar, quisiera que fuéramos muy a fondo y precisos en esta materia. Nadie está en contra de la psiquiatría comunitaria, nadie, que es una tendencia mundial razonable, pero nadie puede negar que hoy día hay una brecha de camas para casos graves muy dramática en Chile. 500 y tantas camas, de las cuales el actual gobierno ya está avanzando en la cobertura, algunas de ellas, pero es un problema. Lo que yo no podría entender es que esta ley no busque resolver los accesos a camas de psiquiatría graves que existen hoy día. No podría entender que esta ley parta sesgada no tocando un problema esencial como es esa falta de acceso. Luego, el cuidado sociosanitario, que tiene aquí una expresión en este proyecto de ley, a mí me gustaría que se explayara también el Ejecutivo de cómo esa dimensión, la cama sociosanitaria, se va a enfocar para muchos de los casos crónicos que están en hospitales psiquiátricos de larga estadía y que son personas que si no estuvieran ahí serían de la calle o homeless, como le dicen en otros países. Claramente, son casos sociosanitarios. Y yo pregunto, ¿qué hacemos con la cantidad de gente secuelada de accidentes cerebrovasculares, neurológicos, o la gente que tiene demencia avanzada o Alzheimer, que requiere un establecimiento sociosanitario en los tiempos de hoy en Chile? ¿Qué hacemos frente a eso? Que me parece que es una dimensión grave del problema. Exacto. Tercero, la medicación. Hoy día predominan trastornos ansiosos y depresivos en la sociedad moderna. Desgraciadamente, al ingreso a un COSAM, por la alta demanda y por los sistemas de incentivos económicos, los volúmenes de demanda marcan los presupuestos. Pero no tenemos, si quisiera comprender, cuáles son los resultados a cambio de ese financiamiento. Porque ocurre en muchos casos que la cronificación del paciente, que es citado una vez cada 2 meses, cada 3 meses, ya sea psicoterapia, ya sea una otra cosa, terminan cronificándose esos pacientes, pero no vemos resultados. ¿Cuál es la evaluación de resultados de los COSAM, psiquiatría ambulatoria en Chile? 2, ¿por qué
hoy día en Chile, a diferencia de otros países, presidente, lo que primero se hace es medicar. Vamos poniéndole pastilla a la gente, pues. Y resulta que en otros países desarrollados, después de la cuarta o quinta o sexta consulta de evaluación diagnóstica, ahí se toma una decisión. De hecho, me da la impresión, y sería bueno que lo comentara la autoridad también, en muchos casos el psiquiatra del COSAM, cuando recibe un enfermo, tiene que empezar a desmedicalizarlo, porque viene con una tonelada de fármaco desde un CEFAM, el enfermo. Tiene que empezar a retirarle, a limpiarlo un poco para poder después empezar a ver cómo lo aborda. Entonces, eso es delicado porque tenemos una práctica que es la antípoda de lo que internacionalmente debería ocurrir en cuanto a las evaluaciones y sobre todo porque tenemos escasas horas para tener frecuencia de psicoterapia. Hoy día en el mundo moderno una persona en psicoterapia debería estar una vez a la semana o una vez cada 2 semanas bajo atención psicológica, pero no una vez cada 2 meses. Y a veces le cambian el psicólogo, le dicen, no, sabe que no le toca con este, le toca con el otro. La alternancia de psicólogo es muy grave, por lo que yo me he informado, porque le pierde la huella, le pierde la ficha, pierde la afinidad, pierde el contacto para hacer la secuencia. Por último, o sea, ese es un gran tema la medicación, la atención primaria de salud. Los reos inimputables. Hoy día, y por eso yo creo que el reportaje de informe especial fue categórico, después ahí vimos la secuela, hoy día hay 69 camas de hospitalización entre Putaendo, el Horvitz y Temuco, las UEPI, o unidades especializadas en pacientes imputados, versus el triple que está esperando. Y ahí donde en ese triple están esperando en cárceles gente que tiene o esquizofrenia, o una psicosis, o una maníaco-depresiva y terminan muertos en una cárcel, asesinados, acuchillados, como lo dice ese reportaje, y donde tenemos un drama social hoy día con los reos inimputables. De hecho, yo estoy proponiendo uno de los invitados a la Comisión Nacional de la Tortura, que ha hecho estudios de cárceles respecto de ese grave problema de derechos humanos. ¿Cómo se hace cargo también el proyecto? No lo sé. Lo declara en un artículo, pero en un transitorio séptimo dice el proyecto que recién en el 2º año de aplicación de esta ley ya aprobada será un estudio de brecha. Y a mí me sorprende. El estudio de brecha lo puede hacer el Ministerio de Salud ahora. No tiene que esperar el 2º año de aplicación de la ley en el caso de los reos enajenados, ¿verdad?, que requieren internación adecuada. Bueno, me surgen estas dudas, presidente, que creo que es conveniente abordar a fondo en la discusión de este proyecto. Muchas gracias, senador Castro. Tiene la palabra la senadora Órdenes y posteriormente para que pueda responder el Ejecutivo. Señores Muchas gracias, senadores, quiero pedirles una prórroga de 15 minutos para alcanzar a abordar el proyecto de ley del segundo punto. ¿Se aprueba? Perfecto, gracias. Senadora Órdenes, por favor. Sí. Muchas gracias, presidente. En general, esta es nuestra segunda comisión para abordar la ley integral de salud mental. Y claramente, dado que es integral y que lo que pretende hacer es abordar todo el ciclo de vida, ¿no? Entender la salud mental como una parte esencial en todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida, las dimensiones son bien amplias. Entonces, quizás deberíamos tener cierta forma o a futuro de una estructura de cómo vamos a abordar esto, porque el riesgo de ampliar la discusión, yo creo que, o sea, ¿qué es lo que queremos conseguir en temas como la brecha, la institucionalidad y otros temas? Porque evidentemente, y lo vimos la comisión pasada, ya los temas de depresión y ansiedad post-pandemia fueron más que una manifestación expresa de los temas de salud mental en Chile. Somos un país que cada cierto tiempo tiene emergencias y desastres, y no tenemos una cultura de primer auxilio psicológico. De hecho, hace pocos años creo que superamos la imagen del Hércules. El Hércules era la gran cuando llegaba a la zona catástrofe. Creo que en eso se han dado pasos importantes, pero en el área de salud mental también hay que hacer otras cosas. Y dado que la esperanza de vida en el país ha aumentado de manera significativa, los temas de envejecimiento y demencia van a ser variables importantes. Por lo mismo, creo que es importante que empecemos a tener clara los temas de brecha, que la segunda exposición hablaba claramente de una, que tiene que ver con las camas. Lo otro, el tema presupuestario, porque de acuerdo a lo que presentó Salud la semana pasada, el presupuesto de salud, solo el 2,6% se estima, tampoco está tan claro, que va a salud mental, siendo que lo ideal, entiendo, está entre un 5 o un 10%, por lo tanto tiene que estar acompañado de un compromiso presupuestario para abordar esto. La segunda presentación hablaba del tema de la agencia, que le pediría ahí mayor
porque institucionalidad es una variable, pero ¿cuál es la diferencia con los comités? O sea, ¿qué es lo que se espera? Y hablaban de la experiencia de Reino Unido. Si ahí nos pudieran como ahondar más en eso, me interesa la figura de la agencia por ahora, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Órdenes. Subsecretaria o señora Erazo, comentarios a las preguntas o respuestas a las preguntas de los senadores o inquietudes. Por favor, subsecretaria. Muchas gracias, presidente. Primero quiero atender a las consultas del senador Castro. En primer lugar, quiero plantear que el objeto de esta ley no es en ningún caso dar una continuidad o reemplazar la ley que ya está vigente, la ley 21.331. De hecho, la conversación legislativa en la elaboración de este proyecto de ley comenzó con el reconocimiento del valor que la ley 21.331 ha significado para Chile. Y esto está más allá de ser una opinión del Ejecutivo, es de hecho algo que está establecido en los documentos de evaluación internacional que hace la OPS sobre el Atlas de Salud Mental, que con cierta periodicidad evalúa qué nivel de avance tienen los países en distintos niveles, en distintos elementos de salud mental, dentro de eso los regulatorios. Y gracias a la ley 21.331, Chile logró cumplir con uno de los elementos que no tenía previamente, que es una legislación específica al respecto. Entonces comenzamos la discusión y el diseño de este proyecto de ley en reconocimiento de la importancia que ha sido para el país esa ley. En ese contexto quiero ofrecer aquí, si fuese de su interés, dada la consulta del senador Castro, ya sea por la vía que más le acomode, si es que es un informe o quizás una presentación que podamos hacer de la evaluación que hacemos de la ley 21.331. Eso podemos entregarlo, como digo, en el formato que más le acomode a todos los integrantes de esta comisión. Y un informe al respecto, así que acordamos eso que ha ofrecido la subsecretaria. Perfecto, muchas gracias. Y también podemos ofrecer un informe de las brechas, de todas las brechas que existen, con una desagregación, con toda la información que tengamos a nivel regional, porque sabemos que es algo del interés de esta comisión. El objetivo entonces de este proyecto de ley es complementar en la ley 21.331, porque cuando los organismos internacionales se pronuncian con la necesidad de tener una regulación específica en salud mental de los estados, tiene ciertas especificidades en los detalles que debiesen contener esas leyes. Entonces hicimos el análisis de cuáles son aquellas cosas que según los organismos internacionales debiese tener las características de las leyes y qué de aquellas cosas tenemos que complementar la 21.331 para dar cumplimiento total a aquellas recomendaciones internacionales. Y es por eso que esta ley, dentro de las cosas que complementa a la 21.331, es, por ejemplo, su componente de protección y promoción de la salud desde un punto de vista intersectorial, que eso es una de las recomendaciones internacionales que no está en la 21.331. Y lo otro también, y acá quiero relacionarlo con los elementos de las brechas, es poder describir cuáles son los atributos de la red, más bien de los servicios de salud que están integrados en la red de los servicios de salud a lo largo del país. Y uno de esos, entonces, los atributos de la red que especifica la ley, que está en su título cuarto, es que la hospitalización psiquiátrica podrá ser provista en hospitales de baja, mediana y alta complejidad. Y el objetivo de esto es justamente poder dar una mayor oferta a aquellos casos, fortalecer más bien la oferta y diversificar la oferta de hospitalización psiquiátrica que tenemos disponible en nuestro país, atendiendo la gravedad de que lo que aquellos casos requieren. Eso por mi parte, dejo a Javier Erazo para que complemente el resto de las observaciones. Señora Javier, adelante, por favor. Sí, también el proyecto de ley incorpora algunas modificaciones a la 21.331 justamente por los aprendizajes que hemos tenido durante estos 3 años de implementación, ¿no? Las propuestas que se han realizado es a propósito de lo que hemos aprendido y algunas de esas tienen que ver con mejoras, armonización de algunos de los textos. No había duplicación de materias que estaban reguladas en más de un texto, por ejemplo, como lo que nos pasa con el Código Sanitario, como el mejor ejemplo, ¿no? Donde hay materias que estaban reguladas en la 21.331 y en el Código Sanitario que en su momento no habían sido armonizadas. Pensamos que este es el momento de modernizar la legislación de una forma integral, de forma que no tenga contenidos dispares entre legislaciones por ser de momentos históricos distintos. Y ese es uno también de los objetivos que hemos podido aprender solo luego de la
de aplicada a la 21331, el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud y sus atribuciones fiscalizadoras y de oficio. Sobre la 21331, en efecto, es algo que también hemos aprendido que el texto de la ley es muy bueno, pero falta esa acción más sistemática de fiscalización por un órgano independiente como la Superintendencia. Y hay otras materias que han avanzado de forma sistemática sobre el modelo de atención, que es algo que abordó de forma muy clara el senador Castro, justamente para evitar ciertos vicios del sistema, como él señala, por ejemplo, la sobremedicalización de algunos servicios, es que todo el título de atributos de la red está orientado a generar servicios que son mucho más integrales de lo que hasta hoy hemos podido llegar, pero además la ley tiene un objeto que es de cambio cultural, que esperamos que llegue de forma mucho más activa, por ejemplo, a la formación de profesionales, sobre todo de profesionales médicos generalistas, ¿no? El 80% de las prestaciones de salud mental que se hacen hoy día en el país se hacen en la atención primaria. En los servicios privados también hay servicios privados que están siendo entregados por equipos generalistas. Entonces es muy importante resguardar la calidad de todas las prestaciones, no solamente en servicios especializados, ¿no? Y eso también es un objeto de la ley muy importante, ¿no? Que independiente de si yo llego a una urgencia general, voy a mi servicio de atención primaria o voy a un COSAM, que haya un aseguramiento de la calidad de la atención uniforme, digno para todas las personas. Eso. Perfecto, muchas gracias, señora Javiera. Agradecemos las presentaciones y los comentarios a las preguntas y respuestas de los señores senadores y senadoras. Vamos entonces a pasar al retomar el segundo punto de la tabla, que tiene que ver con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que declara el 4 de julio de cada año como el Día por la Defensa de la Salud Digna. Invitamos entonces al diputado mocionante, Jorge Brito, más también se encuentran con nosotros la señora Camila Jorquera y el señor Mauricio Salazar, quienes son los padres de Amelia Rayén Salazar Jorquera, que es la persona que inspira este proyecto de ley. Si se acomodan un poquito allí, y si nos puede acompañar, subsecretaria, usted, eso, ahí estamos perfectos allí. No. Bien, entonces vamos a escuchar al diputado mocionante y usted nos ordena ahí las presentaciones si van a intervenir los padres de Amelia. Así que, don Jorge, adelante. Muchas gracias, presidente. Yo quiero de todo corazón agradecerle a usted y a la comisión esta oportunidad. En salud en Chile tenemos desigualdades enormes y sabemos lo importante en avanzar en equipos, profesionales, técnicos, en infraestructura, pero nunca tenemos que perder de vista la humanidad que hay detrás de un caso en salud. Quienes nos atendemos en el sistema público de salud, quienes nos hemos operado en los hospitales públicos, sabemos que a veces eso se pierde y hay un montón de situaciones. Acá en Valparaíso bien conocemos a Camila y Mauricio porque son dirigentes sociales de Valparaíso desde mucho antes que ellos tuvieran una mala experiencia, una tragedia en torno a la salud. Y justamente, al igual que otras familias, han pasado del dolor a la política pública, del dolor a la propuesta, y hoy ellos nos han propuesto a nosotros, que hemos sido prácticamente un canal, junto con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Salud Pública, este proyecto de ley que dejaré para que ellos puedan presentar, pero me parece que hay que destacar algo, y es que a diferencia de salud u otras áreas de la sociedad donde tenemos desafíos pendientes, a diferencia de educación, digo, en salud no hay una agrupación de estudiantes de la salud como hay en los estudiantes, cosa de que muchas veces el tema logra meterse en las instituciones. Aquí no hay un intento, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Salud Digna, que han tenido congresos nacionales ya, y sin más les dejo entonces la palabra a Camila Jorquera y Mauricio Salazar, quienes son los padres de la pequeña Amelia, quien inspira este proyecto de ley para fijar el 4 de julio de cada año como el Día en Defensa de la Salud Digna y además realizar jornadas de concientización de la humanización de la atención en salud. Solo una palabra final, el ministro de la época, cuando esto se aprobó en el año 2021, el ministro de Salud, Enrique París, puntualizó
creo que lo que ocurrió con Amelia debe ser un remesón a la conciencia de todos. Y me parece que hoy en día también con la ministra de Salud hemos tenido las reuniones y las gestiones y agradecemos que esto sea tratado como una política de Estado y no un tema de oficialismo u oposición, porque esto le puede ocurrir a cualquiera. Y justamente este proyecto de ley busca que en todos los establecimientos de salud podamos prevenirlo. Le dejo la palabra entonces a Camila Jorquera y luego a Mauricio Salazar, o como bien ustedes dispongan, si es que lo autoriza, presidente. Perfecto, diputado. Camila, ¿va a intervenir usted primero? Sí. Ya, adelante, Camila. Ponga eso. Ahí sí. Bueno, buen día a todos y todas. Muchas gracias por este espacio, poder estar aquí. Nuestra hija falleció el 4 de julio del 2018. Producto de una serie de negligencias médicas, un proceso de investigación que justamente este año está llegando a su fin. Ha sido un proceso largo, un proceso tortuoso también para nosotros como familia, pero a la vez hemos encontrado un motor importante que ha sido no solo la búsqueda de justicia por ella, sino que también mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta que la situación que pasó a Amelia ha pasado antes, sigue pasando y probablemente va a seguir pasando si no generamos espacios también de encuentro, de contención, para reflexionar sobre la humanización del trato. Probablemente si hubiese habido espacios de conversación, a nuestra hija no le hubiesen negado una cama en el Hospital Carlos Van Buren en Valparaíso. A ella le negaron una cama, producto de, nosotros creemos, por su condición socioeconómica. Y eso que ocurrió con ella en un hospital público no puede pasar ni en ningún lugar. Entonces, para nosotros, después de su muerte, nos pusimos los bototos, literalmente, en la búsqueda de respuestas, ¿cierto?, pero también intentando organizarnos con los usuarios de la salud. El reconocernos como usuarios, todos y todas, los que estamos aquí incluso, a pesar de nuestras condiciones distintas, a pesar de que no todos se atienden en el sistema público, somos usuarios de la salud. Y en esa condición de usuarios es que para nosotros es importante generar que este proyecto de ley del 4 de julio permita, por un lado, sensibilizar sobre lo que ocurrió con Amelia, pero por otro lado también plantear desde los usuarios de la salud espacios para la reflexión con los médicos, con los trabajadores, con los directivos, respecto a las mejoras que podemos hacer, porque también entendemos que hoy día hay muchos recursos establecidos en los espacios de salud y que también hay una cuota de la empatía, del ponerme en tu lugar y el reconocerme también como usuario que a veces no está, en los espacios no están. Entonces, eso, en realidad no es un proyecto tan que no llega como al punto como claro, como el sistema mismo de salud, el mejoramiento, pero sí permite honrar la memoria de Amelia y permite también dialogar en este diálogo transversal que necesitamos. Mauricio. Sí, buenos días. Solamente profundizar que nuestra hija tenía 1 año 9 meses y ella falleció en el Hospital Carlos Van Buren el 4 de julio del 2018, como decía Camila. Nuestra hija necesitaba una cama en la UCI, que en ese momento no estaba disponible, que comenzó la unidad de gestión de cama a las 1 de la mañana y nuestra hija falleció a las 7 de la mañana. Se supone que en toda la red de camas no habían camas para nuestra hija, en el Hospital de Valparaíso, en la red pública, privada, no habían camas para nuestra hija y con el dolor tremendo nos fuimos a la casa, hicimos el velorio, hicimos el funeral, no entendiendo un poco, tratando de encontrar respuesta por qué nuestra hija falleció, por qué no había esa cama. Si nuestra hija tenía un cuadro para nosotros era un resfrío en realidad. Una semana después de la muerte de Amelia logramos hacer una velatón afuera del hospital, Carlos Van Buren. Eso permitió que una funcionaria del hospital nos confesó de que ese día sí había una cama en el mismo hospital Carlos Van Buren y esa cama estaba bloqueada para una operación de otro doctor al otro día en la mañana y fue tremendo para nosotros. Desde ahí tuvimos que ir a golpear las puertas a los abogados para poder interponer una demanda. Tuvimos que en realidad decir por qué a nuestra hija le faltó la cama. Conseguimos que la persona que declaró en la PDI también como testigo protegida en el caso de nuestra hija, y ella nos dijo que si nosotros en el momento de ingresar si nosotros en el momento de
cuando ingresamos a nuestra hija, hubiésemos dicho que éramos Banmédica o éramos Colmena, que la cama se desbloqueaba completamente. Nosotros somos FONASA, somos del Cerro, de las Cañas, bajamos al hospital y desde ahí nosotros no entendemos por qué a un niño sí y a otra niña no, po. Eso es lo que nosotros queremos aportar, ese es nuestro granito de arena, de humanizar. Esa hija podría haber sido su hija, su hija, su hija. ¿Por qué una niña sí, otra niña no? ¿Por qué se mueven helicópteros en algunos casos y en nuestra hija no? La red falló completamente. Nosotros nos bloquearon, no nos permitieron la autopsia a nuestra hija. El doctor Carlos Pardo del Hospital Carlos Van Buren nos metió a una sala y nos dijo, no, la autopsia se hace en el caso de vulneración de derechos y su hija tiene que venir la PDI, se va a demorar muchas horas. ¿Qué prefieren ustedes, estar con su hija en el último momento o hacer todo este trámite que es engorroso? Nos fuimos para la casa, no hicimos la autopsia. Eso significó que la fiscal, la primera diligencia que ordenó luego cuando tomó el caso, 3 meses después, fue hacer la exhumación de nuestra hija. Nosotros creemos que con Amelia falló la vida y la muerte luego. Imagínense, 3 meses después hacer la exhumación de nuestra hija, es otro funeral para nosotros, es otro duelo, es increíblemente, nos siguió fallando el Estado. Y ahí tomó el caso el servicio médico legal. Estuvimos 3 años esperando un informe del servicio médico legal. Y cuando nos tuvimos la oportunidad de reunirnos con el fiscal nos dice, mira, acá se ha roto 3 veces el CD que tenía, o sea, desde abril a agosto del 2019 se rompió uno, entonces mandaban de vuelta el CD y decían nuevamente, y así pasaron 3 años y nosotros vimos la carpeta, no lo estamos inventando, eso el fiscal nos dijo de frente, que 3 veces se rompió el CD en el caso de nuestra hija, un CD con una prueba. Me ofrecí hasta yo para ir a dejar el CD, le dije, ¿cómo no hay pendrive, no hay correo electrónico? ¿Cómo es la cosa? Seguimos sin entender, entonces nosotros, frente a todo eso, decidimos, como dice acá mi bien, ponernos los bototos, venir a golpear al Jorge Brito, ir a donde la senadora Pascal, hemos estado con todos los ministros de salud, creo, hemos ido a hablar con ellos, de que hoy día es importante la humanización de la salud, hoy día es importante, sabemos que hay falta de recursos, pero también creemos que hay falta de gestión, y más que falta de gestión, hay mala gestión en muchos hospitales. Y desde ese dolor nosotros estamos levantando esto. Queremos que los 4 de julio sea una instancia para llamar a la reflexión a los equipos completos de salud, desde una mirada de los usuarios de la salud. No es lo mismo que un director baje esto y lo baje a una mesa, a una reunión con todos los doctores o los médicos. Nosotros creemos que los 4 de julio se tiene que llamar a una reflexión real en torno a la salud que queremos, en ponernos en el rol en que ese hijo podría ser el de ustedes, fue la nuestra, pero nosotros desde ese dolor estamos levantando este proyecto que esa es como nuestra principal, el espíritu de nuestra ley, ¿no? Muchas gracias, Mauricio. Senador Chaguán, si le parece, ¿escuchamos al Ministerio de Salud o prefiere terminar al tiro? Ya, dele, senador Chaguán. Después vamos a escuchar al Ministerio de Salud. Sí, yo creo que esta ley es urgente y necesaria. Está prorrogado por 15. En su momento nosotros tomamos conocimiento de la situación de Amelia, la denunciamos en su tiempo. También quiero decir que esto es lo mismo que ocurrió con otra menor del Quisco, que yo he pedido que se ponga en tabla el proyecto y no se ha puesto en tabla, sobre atención pediátrica integral, como tampoco se ha puesto en tabla el proyecto de ley de enfermedades raras o poco frecuentes. Se lo quiero señalar porque a mí me parece complejo que estos son los temas, lo hemos planteado todos, los que estamos acá. No, entonces, lo que lo quiero señalar es que a mí me parece que estos temas son los temas que hacen la diferencia. Entonces, la menor del Quisco, habían camas disponibles, y tal como nosotros lo denunciamos en su momento, y tratamos de hacer la gestión incluso con el Ministerio. Entonces, ¿por qué en el caso de la menor del Quisco falló también el sistema? En el caso de Amelia también falló el sistema. Entonces, yo le quiero señalar es que acá, y estos hechos finalmente terminan generalmente sin responsables. Nosotros logramos que finalmente un caso similar en el hospital Gustavo Frique terminara con un sumario, terminara con responsables. Presentamos un proyecto de ley también para que en el caso de los partos fueran asistidos justamente por el médico de turno. Y finalmente esos proyectos están ahí esperando, presidente. Entonces yo diría que este es un proyecto que tenemos que aprobar ya, ahora. Entonces yo le pido, presidente, porque me parece además muy
atingente que ese día se produzca también una reflexión respecto de la atención digna. Yo he estado en el hospital Van Buren a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, he estado en el Frique, y le quiero decir, personas que están hospitalizadas en camilla, en sillas, en los pasillos. O sea, eso pasa en nuestros hospitales. Entonces, le quiero decir que acá lo que se requiere, efectivamente, es tener una jornada de reflexión desde el punto de vista del paciente y cómo logramos también que aquello que se inició con el buen trato usuario, el bono buen trato usuario, finalmente se transforme efectivamente en una comprensión de que acá están en juego vidas de personas. Entonces, por eso yo digo que es una instancia necesaria. Yo quiero pedir que este proyecto lo vamos a votar. Gracias, senador Chaguán. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar a los padres de Amalia, al diputado Brito también. Amelia, perdón, de Amelia. Y la situación que ustedes describen y que lamento mucho que hayan tenido que pasar por eso, lamentablemente tampoco es tan inusual. Entonces creo que es fundamental y porque no quedaron anclados en el dolor tampoco. Creo que lo que hacen hoy día ustedes es hacer una propuesta clara respecto a una reflexión que tenemos que tener. Yo represento una zona extrema donde algo menor, a veces el traslado de pacientes, solo ese desarraigo, yo estoy convencida que afecta significativamente la recuperación de un usuario, porque les pasa lo mismo. Llegan a un centro de referencia sin mucha orientación, a veces viajaron un día y medio y ni siquiera está a la hora. Entonces, ¿qué pasó? Alguien dice, ¿qué pasó en la gestión? Y eso tiene que llamar a una profunda reflexión. Más en el caso de ustedes que pidiendo un servicio, un derecho al Estado, al final del día no está a la cama. Entonces, yo quiero sumarme a la solicitud del senador Chaguán y que lo coloquemos en votación. A mí me parece, hemos legislado para visibilizar enfermedades, para fortalecer tratamientos, diagnósticos. Me parece que esta reflexión, porque va a ser muy buena también para los equipos que hacen salud en Chile. También tienen sus propios temas. Yo me reúno constantemente con ellos también, pero creo que es necesario ya combinar también hablar de las experiencias dolorosas que no siempre estamos dispuestos a visibilizar. Así que comprometida con esto y espero que lo votemos. Gracias. Muchísimas gracias, senadora Órdenes. Senador Castro tiene la palabra. Muy breve para apoyar, especialmente en lo que hoy día vamos a votar, que es el Día de la Defensa de la Salud Digna, en homenaje a la familia de ustedes y lo que pasó, pero sobre todo para que conquistemos una salud digna, para que la logremos, no para que la evoquemos solamente, sino para que la construyamos, para que la tengamos en nuestro país, esa dignidad por la cual todos luchamos. Este día sábado, presidente, hay una marcha a los enfermos por cáncer. Así es. 11 de la mañana. Parte del drama. Todo Chile. Parte del drama. Gente que muere de cáncer, primera causa de muerte en Chile y que siguen en pena muchos de ellos. En fin, podemos hablar muchas cosas, pero creo que el propósito es compartido, pero además el esfuerzo concreto para que esto se produzca en alguna oportunidad. Imagínese usted la marcha de Ricardo Soto el 2013, pues, presidente. Con el mismo objetivo que estamos acá. Y así están las cosas. Bueno, todo esto es gradual, pero hay que propiciarlo. Muchas gracias, senador Castro. Le damos la palabra al Ejecutivo para poder concluir esta fase de intervenciones. Entiendo que está la señora Doberti, ¿no? Adelante, por favor. Hola, buenos días. Perdón por la confusión en el punto de tabla anterior. Efectivamente, igual que en el punto con el otro proyecto de ley que establece el Día de la Vasculitis, nosotros como Ministerio de Salud y como Subsecretaría de Salud Pública estamos a favor de concientizar a través de estos actos, específicamente en este con la salud digna. Así que hemos hecho mejoras, inclusive estamos trabajando en algunos temas como trato digno, humanización del trato. Estamos haciendo también transferencias técnicas, estamos avanzando, hemos generado también mejores estrategias de coordinación, específicamente en campaña de invierno o en estos periodos que son más críticos, para poder evitar estas situaciones como la que exponían los padres de la menor. Así que, del punto de vista técnico, no tendríamos ninguna
comentario o apreciación especial. Perfecto, muchas gracias, señora Duberti. No sé si la señora subsecretaria quiere referirse al tema. Subsecretaria. Muchas gracias, presidente. Muy breve, por su intermedio, con su permiso, quiero comenzar por referirme directamente a Camila y a Mauricio. No puedo comenzar sin empatizar con ustedes. Me entristece mucho lo que nos comentan, lo que cuentan que ustedes tuvieron que experimentar como familia. Es algo que ninguna familia quisiera vivir, ni debiera tener que enfrentarse a una situación como la que ustedes nos comentan hoy día. Nosotros como Ministerio de Salud tenemos el deber de resguardar el derecho de todas las personas al cuidado de su salud y la protección de su salud de manera equitativa para todas las personas sin ninguna distinción ni ninguna discriminación, y es por eso que evidentemente lo que mencionaba Camila sí está en el corazón de lo que define el sistema de salud, que es recordar y la reflexión en torno a lo que significa nuestra labor como Estado, no solamente como gobierno, sino que como Estado, con todos los actores del Estado, de trabajar en darle un fortalecimiento continuo a toda nuestra red de salud y nuestro servicio de salud para estar ahí cuando las personas así lo requieren. Con eso en mente, por supuesto, que como Ministerio de Salud estamos absolutamente de acuerdo con este proyecto de ley, porque si es que hay un día específico para llevar a los equipos a reflexionar sobre nuestro deber y la importancia de poder entregarle a las personas la salud que requieren, estamos agradecidos porque consideramos que esa reflexión constante solamente puede mejorar el trabajo que los equipos de salud pueden entregarle a las personas en su vida cotidiana. Así que estamos a favor, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Bueno, finalmente, un poco para hacerle mención al senador Chaguán, que haremos el recordatorio a la presidencia titular de la comisión para que efectivamente ponga en tabla la brevedad de esos proyectos. Este proyecto expresamente fue solicitado por el diputado Brito hace unas 5 o 6 semanas y bueno, y uno entiende que hay un sinnúmero de temas en la agenda de la Comisión de Salud, pero finalmente logramos alcanzar a que el proyecto se pudiera discutir junto con el proyecto de vasculitis. Así es que yo le sugiero, senador, que pueda conversar con la presidencia titular para que estos proyectos que son de suma importancia se puedan desarrollar, y hay que hacerlo semana a semana. Hemos estado 2 o 3 veces con este proyecto a punto de estar en tabla y no hemos podido, pero finalmente logramos, porque sin duda hay una serie de materias que al Ejecutivo le interesa que se puedan legislar rápidamente y también a la Comisión. Entonces cuesta un poquito en la abultada agenda de la Comisión de Salud poder ver todos los temas. Y entiendo de que sin perjuicio de que no hayamos sido convocados para votar, entiendo que hay clara unanimidad en esto, y no sé si les parece a los señores senadores y la zona senadora aprobar este proyecto por unanimidad para poder despacharlo a sala y conversar con la presidencia del Senado para que a lo menos en las próximas 3 semanas esté en la tabla correspondiente y sea después promulgado a ley o despachado a ley. ¿Les parece? Se aprueba entonces. Bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, y esta se levanta.